el ejercicio previo. Y nosotros podemos ir viendo la información de esa base de datos. Entonces, al escribir el nombre MTCards, algo que no les he dicho, asumiendo que aquí ya todos tenemos un conocimiento previo de R, es cómo ejecutar cada comando. Si quieren, solo voy a dar una parte. Entonces, cuando trabajamos con RStudio solo es una plataforma que nos facilita el manejo de código de R. Entonces, en realidad RStudio no es un software, sino que solo es una plataforma que nos permite, digamos, manejar de mejor forma el código R. Entonces nosotros vamos a ver que, digamos, nuestra parte básica del RStudio va a estar comprendido en 4 partes. Tenemos la primera, que es la parte de scripts, básicamente donde nosotros vamos escribiendo el código. Tenemos la parte de ambiente, donde nosotros vamos a ir visualizando cuáles son los objetos que vamos cargando en nuestro proyecto. Tenemos la parte de consola, que la parte de consola va a ser donde vamos a ejecutar todas las funciones que tenemos o hemos escrito en nuestro script. Y tenemos la parte de visualización, que esta se subdivide en 5 pestañas, donde tenemos la parte de files, que nos va a centrar en la zona, digamos, donde se encuentra nuestro código, va a ser nuestra librería de trabajo. El área de plots, que básicamente nos va a mostrar las gráficas. El área de paquetes, donde nos va a mostrar todos los paquetes que tenemos instalados. Y nos va a mostrar también los paquetes que tenemos cargados. Entonces, con un chequecito, nos va a aparecer aquí el paquete que tenemos cargado. En este momento no hemos cargado ningún paquete, entonces no vamos a tener. La parte de ayuda, donde nosotros podemos buscar las funciones de R, y la parte de viewer, que esto es básicamente cuando estamos trabajando con, digamos, código o funciones que me generan HTML para exportación de web, o bien gráficos dinámicos, o cuando estamos trabajando también con algunos paquetes que trabajan en 3 dimensiones. Bueno, entonces, ¿cómo ejecutamos cada línea? Cada línea de código la podemos seleccionar y ejecutamos acá en Run. Entonces, esa, digamos, la parte para poder ejecutar cada línea de código. Bien, o bien, si ustedes vieron, también tengo la opción de hacerlo con Control Enter. Entonces, si ustedes ven, esa sería la parte, la guía rápida, un Control Enter. Entonces, al dar Control Enter, nosotros podemos visualizar los resultados de la función. Entonces, con Control Enter he cargado la librería, la base de datos MTCards, y ahorita estamos visualizando, digamos, qué es lo que tiene esta librería. Entonces, acá en consola, ustedes pueden ver cómo se encuentra. Tenemos acá los nombres de las filas, que son marcas de carro, y acá lo que tenemos son las características, en este caso, que tiene cada uno de los carros. Por ejemplo, cuáles son las millas por galón, cuántos cilindros tiene, cuáles los caballos de fuerza, la velocidad en alcanzar una milla, cuántos carburadores, etc. Entonces, es una estructura que nos permite visualizar la tabla. Ahora bien, esta tabla como tal es una tabla pequeña,
y la podemos visualizar acá dentro de R. Pero muchas veces nuestras tablas son muy grandes o extensas, entonces R lo que tiende es a acotar o mostrarnos únicamente una parte. Entonces, para poder ver una tabla como tal, nosotros podemos usar el comando view. La primera B es mayúscula, entonces con view nosotros podemos visualizar nuestras tablas. Entonces decíamos, acá tenemos, esto como tal no es una columna, sino que son nombres que tiene la fila. Y acá vemos cada una de las variables que está separada en columnas. Entonces con view nosotros podemos visualizar la estructura de nuestra tabla. También podemos utilizar otro comando que se llama head. Head lo que va a hacer es que me va a mostrar las primeras 6 líneas de la tabla. Entonces, básicamente, me va a mostrar las primeras líneas. Entonces, si yo hago head, únicamente me va a mostrar las primeras 6 líneas. Ahora alguien dirá, mire, pero yo no quiero que me muestre las primeras 6, no, yo quiero que me muestre 10. Ah, bueno, entonces yo le indico que cuántas líneas quiero que me muestre. Entonces ustedes pueden, usando signo de interrogación, head, pueden irse a ayuda. Entonces, ayuda relacionada con esa función. Y lo que me va a mostrar son los argumentos. Los argumentos son las características necesarias para poder ejecutar la función. Entonces, en este caso me está pidiendo o me pide como X el valor del objeto. Entonces, en este caso X sería mtcars, que sería mi tabla, y n, que sería el siguiente argumento, me dice que tiene que ser un número entero. El n, lo que me va a indicar es el número de filas que me va a mostrar. Bueno, ¿qué pasa si yo no le digo, digamos así como en el caso anterior, que no le dije cuántas filas quería que me mostrara? Él por default trae predefinido que muestre, cuando no se le indica, que muestre 6 filas. Entonces, nosotros podemos ir visualizando. Entonces, esto nos ayuda a poder acotar únicamente para ver cómo está el encabezado, para ver cuáles son las variables o cómo está la estructura inicial de nuestra tabla. También podemos utilizar la función tile, que la función tile lo que nos permite es ver las últimas líneas de nuestra tabla. Entonces, tile, si lo traducimos, sería cola, entonces el final de nuestra tabla. Entonces, nosotros acá vamos a estar viendo los últimos 6 datos de nuestra tabla. Al igual que head, nosotros podemos indicarle que me muestre, si yo no quiero que me muestre 6, no que quiero que me muestre 10. En dado caso, quiero que me muestre 8 líneas, le puedo decir. Al final, esto únicamente es lo que me va a indicar, es cómo se encuentra distribuido la tabla. Bueno, entonces, otra función que nos interesa conocer para ver cómo se encuentra qué tipo de variables son las que nos tenemos en nuestra tabla de datos, es el comando str. Entonces, str lo que nos va a indicar es el objeto, me está diciendo que es un data frame. Entonces, un data frame no es más que una base de datos de cuadros. Entonces, R distingue varios tipos de objetos, entre los cuales tenemos vectores, tenemos listas, tenemos data frames, tenemos matrices. De hecho, las matrices y los data frames son muy similares en cuanto a la forma de visualización. Sin embargo, tiene
algunas características importantes. Igual, para poder llamar cada uno de sus columnas, vamos a ver más adelante cómo hacer para llamar solamente una columna de esa base de datos. Entonces, STR lo que nos permite es ver también cuántas observaciones tengo, entonces me está diciendo que tengo 32 observaciones y tengo 11 variables. Entonces, básicamente está compuesto por 32 filas y 11 variables. ¿Qué más información me da? Me dice cuáles son mis variables. Ustedes ven acá, me está indicando cuál es el nombre de cada variable, que sería el nombre de cada una de las columnas. Me dice el tipo, en este caso, todas son del tipo numérico. Entonces, dentro de los tipos de datos que podemos encontrar datos numéricos que están compuestos por datos enteros, que serían básicamente números enteros. Podemos encontrar datos de carácter o alfanuméricos, que esto es más que todo texto. Y podemos encontrar fechas y podemos encontrar también lo que se conocen como factores. Entonces, vamos a ver qué es un factor un poquito más adelante. Entonces, este comando es muy útil para ver qué tipo de variables es. Muchas veces, cuando llamamos nuestros datos, por ejemplo, de Excel, de un archivo de texto, a veces se nos puede ir una coma en vez de un punto decimal. Entonces, no me lo reconoce como una escala numérica, sino como una escala de carácter. Y eso nos puede dar problema al momento de estar o querer graficar, porque no nos va a reconocer qué son datos. No sé si está bien ahí el tamaño de letra. Ustedes me indican. Ahí estamos bien, muy amable. Gracias. Bueno, entonces, estas son una de las funciones que podemos utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a establecer nuestro directorio de trabajo. Nuestro directorio de trabajo me va a servir para poder almacenar y poder leer todo lo que está dentro del directorio. Entonces, ¿cómo establecemos nuestro directorio? Entonces, a veces conocer la ruta nos es difícil. Entonces, yo lo que les digo es, vámonos a la ruta donde tenemos, en este caso, la carpeta manejo de datos y visualización ggplot, y le damos clic a la parte del directorio y acá nos va a proporcionar la ruta. Entonces copiamos esa ruta, control C, regresamos acá. Y lo que vamos a hacer es que pegamos. Ahora, noten cómo se encuentran los slash. Esto es porque nos encontramos básicamente en Windows. Digamos, tenemos el slash invertido. Entonces, para que lo podamos leer en R, nosotros tenemos que cambiar ese slash por el siguiente. Tenemos que invertir ese slash. Si también usamos el slash de división, que lo podemos encontrar en nuestro teclado numérico. Entonces, cambiamos esos slash. Eso para que podamos cargar nuestro directorio. Entonces, me dicen cuando ya lo hayan realizado. Y aquí me hizo falta
Nos vamos a copiar hasta la base de datos. Entonces, algunas personas tienden a darles error, digamos, cuando ejecutamos este comando. Otra forma de poder definir nuestro directorio de trabajo es venir acá al menú sesión y nos venimos aquí donde dice Set Working Directory. Y acá nos vamos donde dice cambiar directorio. Entonces, acá seleccionamos nuestra carpeta y cambiamos el directorio de trabajo. Digamos, esa es otra forma de cambiar o establecer nuestro directorio de trabajo. ¿Por qué es importante establecer nuestro directorio de trabajo? Porque todo lo que nosotros hagamos no lo va a guardar en el directorio de trabajo. No lo va a guardar en esta carpeta. Bueno, ¿cómo sé que ya estoy en el directorio de trabajo? Podemos usar el comando dir. Y dir lo que va a hacer es que me va a listar todo lo que se encuentre dentro de esa carpeta. En este caso me está listando todos los archivos o las bases de datos que tenemos dentro de la carpeta llamada base de datos. A veces se nos olvida también si añadimos o si pusimos nuestra base de datos. Entonces, para saber cuál es el directorio de trabajo, podemos usar también el comando getWD. Entonces, getWD me va a indicar cuál es el directorio de trabajo actual. Entonces, vemos. Son funciones que me sirven para poder visualizar. Ahora, ¿cómo importamos un archivo de texto? En este caso vamos a importar el archivo CSV, que son archivos de texto plano, read it. Entonces me voy a salir ahorita un ratito de R. Entonces, en este caso, los archivos CSV tienen la ventaja de que son archivos de texto plano, entonces pesan menos, pero también, digamos, tienen sus inconvenientes. Aquí vemos que el separador está separado por comas. Ahora, uno de los inconvenientes es que muchas veces esto depende cómo tenemos configurado nuestro sistema regional de lenguaje en Windows. Porque algunos, digamos, en vez de usar coma, usan punto coma. Entonces, eso puede ser, digamos, un problema al momento de importar. Entonces, vamos a regresar. Entonces, para llamar, para poder leer este archivo, readit.csv, nosotros vamos a usar la función read.csv. Entonces, nos vamos a la parte de ayuda y vemos read.csv, dice que me pide el nombre del archivo, me pregunta, en este caso, si tiene un encabezado, tiene por default que el encabezado sea verdadero, o sea, él va a asumir de que tiene un encabezado. Luego me pregunta cuál es el separador, en este caso, él está asumiendo que están separados por coma. Esta es como la parte predefinida de nuestra tabla. Luego tenemos acá el argumento dec, que lo que me pregunta es si los decimales son puntos. Entonces, y hay otros argumentos que por el momento no los vamos a tocar.
Entonces, en el momento, en este caso, yo únicamente le estoy indicando el nombre del archivo, que sería file, pero no le estoy poniendo en este caso header, porque le estoy diciendo que tome los argumentos que traía preestablecidos. En este caso, el encabezado header va a ser true, o sea, va a ser verdadero, el separador va a ser por comas y los puntos decimales están dados por puntos. Entonces, al ejecutar read, nosotros podemos irnos a view, lo estamos almacenando en un objeto. Entonces, como les decía, R trabaja con objetos. Entonces, todo lo que hagamos necesitamos guardarlo en objetos. Ahora, el nombre de ese objeto va a depender de ustedes. ¿Qué nombre le quieren dar? En este caso yo le he llamado datos. Por ejemplo, si ustedes están llamando varias bases de datos, pueden ir modificando según el nombre de la base de datos o bien pueden utilizar nombres genéricos. Hay quienes utilizamos datos 1, datos 2, datos 3. Bueno, eso es funcional mientras estamos trabajando. Pero cuando dejamos ya el script ahí por unos días y regresamos, muchas veces no nos recordamos a qué era o qué eran esos datos. Entonces, a veces también el nombre del objeto es necesario indicárselo con, digamos, para hacer mención de qué está tratando. Entonces, con ViewData, nosotros podemos ver la estructura. En este caso, podemos ver nuestra tabla. Podemos ver que tenemos género, que está dado por valores de 0 y 1. Tenemos un rango de edad. Tenemos el estado, en este caso de la persona, si es soltero, casado, una relación, divorciado, solo, viudo, etc. Y algunos que no tienen. Entonces, por ejemplo, acá NA quiere decir que no tenía información. El estatus de empleo, el estatus de servicio militar. Entonces podemos ver cada una de las estructuras, en este caso nuestras columnas. Entonces, ahora usemos STR. Si se recuerdan, STR me iba a dar información relacionada. En este caso me está diciendo que tengo 32.754 observaciones y 14 variables. Aquí tengo cada una de las variables y me está diciendo de qué tipo es. Entonces, por ejemplo, yo tengo datos del tipo entero que están dados para el ID y para el género. Y los demás son del tipo factor. Bueno. Ahora, ¿qué es un factor? Entonces, un factor, digamos, es inicialmente, antes de ser un factor, primero fue un archivo de carácter, o fue un dato de carácter. Pero un factor se establece cuando se repite varias veces esa misma palabra. Entonces, por ejemplo, no, yes, no. Entonces, el programa detecta que esa palabra se repite varias veces, entonces lo establece como una categoría de factor. Entonces, un factor se divide en niveles. Entonces, los niveles son las categorías en los que está subdividido, digamos, esa variable. En este caso, si vemos children, nosotros está preguntando si tiene niños, vamos a ver no y sí. Quiere decir que vamos a tener dos categorías o los niveles van a ser no y sí. Y entonces, vamos a ver, children, nosotros venimos y me dice que en este caso tenemos dos categorías o dos niveles, que sería no y yes. ¿Sí?
Entonces, esos son los niveles que están compuestos por esa categoría. Si nos venimos al estado de la persona, me está diciendo que tengo 6 niveles. Y acá me va a mencionar cuáles son los niveles en los que está. Si son muchos, me los va a acotar. Entonces, ahorita vamos a ver cómo poder visualizar esos niveles. Por ejemplo, ¿en qué país? Canadá. Entonces, él detecta, en este caso, que hay varios países. Entonces, tengo 439 niveles. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, para poder trabajar gráficos en ggplot, a veces algunos análisis, más que todo cuando estamos trabajando facets, nosotros necesitamos que los datos o nuestra variable esté en factores. Entonces, ¿cómo puedo leer una columna de un dato? Entonces, yo puedo poner datos y puedo usar el signo. Si estoy trabajando con data frame, puedo utilizar el signo dólar para llamar, en ese caso, vamos a usar el de estado marital. Entonces yo puedo llamar y puedo dar un clic acá. Entonces, si le doy Control Enter, me va a llamar o me va a generar, digamos, toda la información que está en esa columna. Pero lo importante está al final. Y aquí me está diciendo que se omitieron, como son muchos datos, entonces solo me va a mostrar 999 y los demás se van a omitir. Perdón, me va a mostrar 1000 datos y los demás se van a omitir. Entonces, omitió 31,000 datos aproximadamente, pero acá me está diciendo cuáles son los niveles. Entonces, si yo quiero conocer cuáles son los niveles, puedo usar la función levels. Y la función levels únicamente me va a mostrar, en este caso, si se recordaban, eran 6 niveles, entonces me está mostrando cuáles son los niveles de esa variable. Entonces, es una forma para poder visualizar cuáles son los niveles en los que están definidos cada uno. Entonces, veamos con los niños. Entonces vemos acá que solo tenemos 2 niveles, no y sí. Entonces esta es una forma de conocer cuáles son los niveles de los factores que tengo en mi base de datos. Bueno, otra forma de haber llamado la columna es utilizando corchetes, solo que por el momento no lo vamos a ver, pero eso es otra forma. Si queremos saber cuántas filas tenemos en nuestra tabla, podemos usar nrow. Entonces me va a dar el total de filas que tiene que coincidir con el total de observaciones. Entonces me voy a ir acá arriba, a ver si todavía me... Bueno, mejor lo voy a llamar nuevamente. Entonces tengo 32,000, entonces tengo 32,754. mcol lo que me va a dar es el número de columnas, 14, entonces en este caso coincide con el número de variables, que sería cada una de las columnas. Entonces, a veces necesitamos hacer resúmenes de información. Por ejemplo, si yo quiero hacer una tabla de proporciones o bien o quiero cuantificar digamos los datos o quiero saber algún dato específico. Entonces puedo usar la función table. Entonces la función table lo que me va a hacer es un resumen, me va a contar
cuántas veces se encuentra cada una de las categorías o de los niveles. En este caso, digamos, la pregunta es ¿cuántos solteros hay? Entonces hago table y aquí está un resumen. Y tengo un resumen. Solo permítanme. No sé si ven mejor ahí la... No sé si ven mejor ahí la pantalla. Bueno, entonces les decía, aquí con Table nosotros podemos hacer un resumen y me va a mostrar, digamos, la cantidad, en este caso, de las categorías que tengo en esta variable. Les había dicho que hay varias formas de poder listar o llamar, en este caso, la variable. La primera que vimos fue usando el signo de dólar. Y la segunda que vamos a ver, solo voy a hacer... Y la segunda que vamos a hacer es, digamos, utilizando corchetes. Entonces, usando corchetes, lo que me pide es la posición de la columna. Entonces, en una tabla, nosotros tenemos la primera posición, está dada por las filas, y la segunda posición está dada, el primer valor está dado por filas y el segundo valor está dado por columnas. En este caso, la columna 4 corresponde al estatus marital. Entonces, si contamos las columnas, 1, 2, 3, 4. Entonces, me está dando, o le estoy solicitando que me haga un resumen usando table de la columna 4. ¿Por qué no le he puesto nada en fila? Porque al momento que yo omito el valor, lo que está haciendo es que me va a mostrar toda la información de todas las filas. Si yo le llego a poner un valor, me va a mostrar únicamente el valor de la primera fila, entonces no tiene sentido. Entonces, por eso es que lo he omitido. Entonces, acá obtenemos el mismo resultado.
Podemos hacer tablas bivariadas. Entonces, en este caso, me va a mostrar el resumen de dos variables. Entonces, el rango de edad y el estado marital. Entonces, con Table puedo tener esto. Entonces, tengo acá una tabla donde en filas lo que tengo son las categorías del rango de edad y en las columnas lo que tengo es el estado marital. Y me está diciendo cuál es la cantidad de personas que se encuentran entre 18 y 24 años y que se encuentran en este estado marital. También puedo hacer tablas trivariadas. Lo único que cada vez que le voy metiendo una variable, voy haciendo el sistema más complejo. En este caso, tenemos género, el rango de edad y el estado marital. Entonces, lo que vemos acá es que tengo para este género, tengo esta tabla donde tengo el género, hombre-mujer, y tengo el rango de edades. Entonces, si ven, en realidad lo que tengo es una serie de gráficos, de tablas que están compuestos en una matriz tridimensional, que en realidad esas matrices, digamos, ya no se llaman matrices, sino que se conocen como arreglos o arrays, porque ya están compuestos por varias dimensiones. Entonces, en este caso, me está mostrando, digamos, para cada una de sus, de las variables del estado, me está mostrando una tabla resumen. Entonces, esto también es importante para poder visualizar o ver la información al momento de plotear. Entonces, vamos a almacenar el resultado en un objeto que se llama res y vamos a ver sus dimensiones. Entonces, me está diciendo que tiene 7. Está compuesto por las dimensiones de 3 dimensiones y está compuesto por 7 categorías en la primera, 6 en la segunda y 2 en la primera. ¿Cómo puedo visualizar ese arreglo? Entonces, por ejemplo, acá puedo, igual con corchetes, puedo indicarle qué es lo que quiero ver. En este caso le estoy indicando, según el orden, que teníamos género de último, le estoy indicando que quiero ver la posición 1 de género. Entonces únicamente me va a mostrar la tabla que está compuesta por el rango de edad y el estado marital. Entonces, aquí porque tengo muy grande, no logro ver. Tenemos la tabla. Entonces únicamente me está mostrando la tabla que se encuentra en la posición 1, que corresponde al valor de género de hombre, que tendría el valor 0, pero en este caso le estoy pidiendo la posición 1. Si le pido la posición 2, lo que me va a mostrar es la tabla del género mujer. Entonces, cómo se encuentran distribuidas las mujeres en esta tabla. Entonces nosotros podemos jugar dependiendo qué deseo. Entonces, por ejemplo, si yo deseo tener una tabla de estado civil versus género, según las categorías de edad, en este caso le voy a pedir para 18 a 24 años, entonces le digo que eso se encuentra en la posición 1. Entonces me está dando acá mi tabla donde tengo el estado marital y nuestro género. Y entonces, dependiendo qué es lo que queremos mostrar, nosotros podemos seccionar e ir jugando con cada uno de los lados de ese arrays o de ese arreglo. Bueno, vamos a ver también cómo importar datos, digamos, de un archivo de texto
que está delimitado por entonces, este es un archivo de texto que está delimitado por tabulaciones. Voy a abrir acá. Entonces, está delimitado por tabulaciones y lo que tenemos bueno, y lo que tenemos es cómo se encuentran separadas las columnas. Cuando hablamos de tabulaciones, es porque están separados por las columnas, en vez de estar separadas por coma o punto coma, están separadas por tabulaciones. Entonces acá tenemos las columnas. En este caso lo que tenemos son datos de la lluvia mensual de cada una de las estaciones que hay en Guatemala, y acá tenemos una columna de fecha que corresponde a año y mes. Entonces, nosotros podemos importar de varias formas esos datos, pero para este caso vamos a usar la función read.delib. Entonces vamos a irnos a ayuda. Entonces acá tengo los argumentos para ese tipo de archivo. Entonces me dice el nombre del archivo, me pregunta si tiene un encabezado, él está tomando el argumento por default, y la separación, noten aquí que la separación está dada por un slash y una T. Eso quiere decir que él tiene predefinido el tipo de tabulación. Y acá los puntos, en este caso, el punto es un punto decimal. Bueno, hay un argumento extra que no aparece acá, que es específico. Todas estas funciones pertenecen al grupo de readTable, que es este argumento, na.string, que ustedes lo van a encontrar acá, na.string. Entonces, él por default quiere encontrar la palabra na, la palabra na. Eso le va a indicar que ese es un dato vacío, o mejor dicho, le va a indicar que no hay dato en esa columna y en esa fila. Entonces, ¿pero qué pasa? Nuestras bases de datos, dependiendo quién las haya desarrollado, utilizan diversas numeraciones, utilizan diversas palabras. Hay otros que ponen ND, no hay data. Algunos ponen valores como menos 99.9, que es este caso. Entonces, le estoy indicando cuál es el valor que hace referencia a que no hay dato. Si ustedes ven acá, Labor Ovalle, en la columna de Labor Ovalle, aparece menos 99.9. No es que haya llovido en el mes menos 99.9 milímetros, sino simplemente significa que no hay dato. Entonces, el INSIBUME en su base de datos tiene estructurado como menos 99.9 la no data. Entonces, le estamos haciendo saber acá que no hay data. Voy a omitir previamente ese valor de string para que podamos visualizar. Entonces, le doy datos y le voy a dar view datos pp. Entonces, como no le he indicado que este es un valor de no data, él no lo ha reconocido, entonces lo reconoce como un valor. Y eso puede ser un problema porque al momento que yo quiera sacar un promedio, sacar una desviación estándar, hacer cualquier análisis estadístico, este valor va a ser tomado en cuenta.
y lo que va a provocar es un sesgo en nuestro análisis. Entonces, para ello es necesario indicar cuál es el valor de no data. Y como les digo, es muy importante porque hay bases de datos que utilizan, por ejemplo, 9.999, hay otros que usan números negativos. Entonces, sí hay que saber qué valor se está utilizando en la base de datos que estamos, de los datos que estamos utilizando para visualizar. Ahora, le he puesto el menos 99.9 string, me voy a view, y lo que me aparece acá es NA. ¿Por qué? Porque el programa ya lo reconoció de que no hay dato. Entonces, al momento que analice, yo le puedo decir que omita los valores de no data, entonces no van a ser tomados en el análisis. Igual cuando se hacen gráficas, si hubiera estado ese menos 99.9, me hubiera aparecido en mi gráfica. Entonces es muy importante indicarle cuáles son los valores de no datos. Usamos str para ver, acá me muestra todas las variables, me indica que las fechas, en este caso me está indicando que las fechas son levels, a pesar de que no se repiten, pero me ha dicho que son niveles. Entonces acá únicamente lo que tengo que hacer es configurar para que no me lo reconozca como un factor. Por aquí tiene que estar el largo, aquí está. Entonces acá me está reconociendo como un factor, entonces string as factor. Entonces todo lo que son cadenas me los está convirtiendo automáticamente a factores. Entonces, acá me voy a la información para ver cómo tengo que utilizar ese string. Entonces me dice que es un argumento lógico, o sea, tengo que indicarle si es falso o es verdadero. Entonces, si ahorita está como verdadero, entonces todo lo que haga me lo va a convertir a factores. Entonces, todo lo que son cadenas me lo va a convertir como un factor. Bueno, esto es un ejercicio que van a hacer más adelante con esta misma tabla. Solo vamos a ver unas funciones. Entonces, esto les va a quedar como tarea. Luego podemos leer igual datos en formato TSV. Bueno, ¿qué es un formato TSV? Es un formato de texto plano también, pero que está dado igual en lo que tenemos son argumentos. Lo que tenemos son tabulaciones o están separados por tabulaciones. Entonces es un tipo de archivo también común. Por ejemplo, cuando bajamos resúmenes, por ejemplo aquí de Facebook, de cuántos likes le dieron, qué día, toda la información, nosotros podemos encontrarla como TSV. Mucho de la información climática también la podemos encontrar resumida en TSV. Entonces, tiene, digamos, se llama igual que Redlib. Vemos la estructura. En este caso, tenemos casi 100,000 datos, 15 variables y son del tipo entero, del tipo factor, que está dado, digamos, los géneros femenino y masculino, y lo demás son del tipo entero. Otro tipo de archivos, por ejemplo, estos que están dados o están separados por anchos específicos. Vamos a
Entonces, estos no están separados por tabulaciones, ni están separados por comas. Estos son archivos que salen de análisis de Fortran, por ejemplo, o de otros sistemas que están constituidos a partir de Fortran, C++. Entonces, imprimen sus datos y lo que tienen es que cada columna está constituida por un número de espacios. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el año, está constituido por 4 espacios, y a partir de ahí lo que tenemos es la primera columna, la siguiente columna. También notamos que tenemos las primeras líneas que no pertenecen al cuadro, las necesitamos omitir, y también tenemos otras líneas al final. Por ejemplo, más información que no me interesa. Entonces, todo esto nosotros lo podemos configurar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos generar una función para descargar este tipo de archivos de forma automática y hacer nuestro script para que solo lea la zona que tiene datos. Vean acá, por ejemplo, acá lo que tenemos es que el no data es menos 99.9, menos 999.9 o punto 90. Bueno, entonces para poder leer ese tipo de archivos, nosotros vamos a usar la función read.fw. Entonces acá están, digamos, todos los argumentos de ese tipo de archivo. Me pide el nombre del archivo, en este caso, cuál es el nombre del archivo. Luego me pide cuáles son los anchos de las columnas. Entonces, decíamos que el año estaba compuesto por 4 espacios, entonces el ancho está compuesto por 4 posiciones. Luego el siguiente mes está compuesto por 7 posiciones, así sucesivamente, hasta completar nuestra tabla. En este caso, yo le voy a decir que no quiero el encabezado, entonces le estoy poniendo que el encabezado false, una F de falso, o sea, él no me va a leer el encabezado, o sea, no me va a leer este encabezado. Y estoy usando un argumento que se llama skip. Bueno, ¿qué hace ese argumento? Entonces, si nos venimos aquí a skip 0, entonces dice que es el número de la línea inicial. O sea, el skip va a ser la línea en la cual quiero que comience a leer mi tabla. Entonces, recordamos, tenemos primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea. Entonces él va a comenzar a leer desde aquí hasta abajo. Bueno, y n, ¿qué es n? El número máximo de líneas que va a leer. Entonces, como yo no quiero que siga leyendo, o sea, si yo no le pongo n, él va a leer el resto de líneas. Y si no se lo pongo, me voy a topar con un problema porque estas líneas no van a tener o no van a cumplir las condiciones de la tabla. Entonces le voy a quitar acá solo para que veamos. Entonces, él no me ha leído los encabezados. Y vean qué sucedió. Básicamente me leyó esas líneas y me separó las letras. Dirán, oh, bueno, pero eso no es problema. ¿Qué pasa si hacemos un str
no me ha detectado que son valores numéricos, sino que son del tipo factor, a excepción de la última columna, porque no alcanza. Entonces, si es necesario, digamos, indicar cuántas líneas tiene que leer. Ven ahora, hace el corte en el año 2021. ¿Qué ha pasado ahora? Que me ha detectado que son del tipo numérico. Entonces es importante denotar, digamos, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿y qué pasa? Como se recuerdan, que no le he puesto encabezado, yo le puedo poner ya acá adentro nuevamente el encabezado para notar o poder identificar cada una de las columnas. Entonces puedo usar el comando names. Entonces le estoy diciendo a names que le asigne los nombres a cada una de las columnas. Entonces voy a hacer un head nomás para que puedan ver. Entonces ahora ya me aparecen las columnas con su respectivo encabezado. Entonces eso me facilita a poder trabajar ya con los datos. Bueno, entonces lo que hemos visto hasta el momento son funciones que me sirven para poder trabajar con archivos de texto plano, ya sean TXT, ya sean CSV, ya sea TSV u otros. Bueno, ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos leer un archivo de Excel? Entonces, para poder leer archivos de Excel, nosotros tenemos que tener instalado este paquete que se llama ReadXL. Entonces, para instalarlo, vamos a borrar los comentarios. Entonces, vamos a borrar estos numerales y lo que vamos a tener es la función para poder instalar el paquete. Esa es una forma. La otra forma es que nosotros vengamos acá a Package. Y escribamos el nombre del paquete. Entonces lo escribimos, le damos acá para que se instalen todas las dependencias y le damos instalar. Entonces, como ninguno de nosotros lo tiene instalado, entonces hagamos ese proceso y me dicen cuando ya. Y, o bien lo pueden ejecutar desde acá. Control Enter. En mi caso, únicamente, como ya lo tenía instalado, únicamente estoy sobreescribiendo lo que ya tenía. Entonces, cuando se instala un paquete, vamos a ver acá unas letras rojas, donde está, en este caso, está haciendo la instalación, hace la descarga, y al final me va a aparecer un mensaje donde dice satisfactorio. Entonces, si me aparece esto es satisfactorio, fue porque se logró instalar adecuadamente. Y acá me está diciendo dónde se descargó o cuál fue la ruta en la que se descargó de forma binaria el paquete. Bueno, entonces no sé si ya todos me dicen.
ya se instalaron, ya los instalaron. Entonces, bueno. Supermarket. Bueno, entonces voy a abrir aquí en Excel el archivo para que veamos cómo se encuentra configurado. Tenemos dos hojas, tenemos una que se llama data y otra que se llama hoja 1. Y podemos ver acá digamos su información. En este caso hay una columna en común que se llama transacción. Entonces son los datos. Bueno, entonces, ¿cómo podemos importar un Excel? Como les digo, siempre que veamos una función nueva, podemos irnos a la ayuda, read. Bueno, hemos instalado el paquete, pero no lo hemos cargado. Entonces, para poderlo cargar en la librería, dentro de las, digamos, para poder cargar las funciones de esa librería, nosotros escribimos library y el nombre del paquete. Entonces, hemos cargado. Si nos venimos aquí a package, vamos a buscar ese paquete que se llama read.xl. Aquí está. Entonces ustedes ven, me aparece con un chequecito. Si yo le quito el chequecito, digamos, se ejecuta un comando que se llama detach. Entonces lo que está haciendo es descargando o básicamente quitando el paquete que ya habíamos cargado. Entonces le voy a dar nuevamente aquí cargar y van a ver que me aparece nuevamente el cheque. Entonces esto es para hacerlo de forma manual y esto es usando comandos. Entonces aquí ya queda a criterio de cada uno cómo lo hace. La importancia de trabajar con comandos es que podemos desarrollar script y automatizar los procesos. Bueno, entonces ya que hemos cargado el paquete, vamos a poder ver la función read Excel. Entonces aquí en read Excel vamos a ver que hay varias funciones que comparten la misma, por ejemplo, read Excel, tenemos read XLS y tenemos read XLSX. Esta es para versión de Office de 2003 hacia abajo y esta es para versión de Office 2007 hacia arriba. Tiene casi que el mismo argumento. Tenemos el path, que sería básicamente la ruta con el nombre del archivo. Luego me pregunta la hoja, ¿cómo se llama la hoja que quiero llamar? ¿Cuál es el rango? En este caso, ¿cuál es el rango de celdas que quiero extraer de ese Excel? Si las columnas tienen nombre, bueno, hay una serie de argumentos. ¿Cuál es el valor de, en este caso, NA de datos faltantes? Digamos que son los argumentos más de mayor interés. En nuestro caso, ahorita me voy a... En nuestro caso, no tenemos datos faltantes o no tenemos numerados el dato faltante. Entonces, como nosotros nos encontramos en la ruta base de datos, entonces únicamente le vamos a poner el nombre, en este caso de Excel, y le vamos a decir que quiero llamar únicamente a la hoja data. Podemos visualizar aquí en View Data. Podemos ver, en este caso, cuál es que toda la data que está en esa hoja, en este caso, toda esta data, fue la que seleccionamos. Por ejemplo, si solo hubiéramos querido seleccionar un rango, nosotros le hubiéramos tenido que especificar cuál es el rango
que queríamos especificar. Para que no me lea todas las celdas. Bueno. En este caso, hemos llamado el nombre de la hoja por su nombre. Pero también lo pudimos hacer, digamos, por la posición. Entonces, hoja 1. Entonces, él va a venir a ver cuál es la posición de la hoja 1 y va a llamar a la primera. Vamos a probar con la hoja 2. Entonces, aquí me ha llamado la hoja 2. Hay un problema y ahorita van a ver el por qué. Entonces, hoja 2, esta está en la posición 2. Y él comenzó a leer, detectó que esto era el encabezado. Si ustedes ven acá. Y en realidad este era el encabezado. Entonces, detectó eso. Entonces hay que indicárselo. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, solo voy a regresar acá. Entonces, las hojas las podemos llamar también por la posición en la cual se encuentran. Entonces, ¿cómo llamamos la hoja? Digamos, esa hoja 2. Entonces, vemos acá el siguiente comando. Vamos a llamar a la hoja 1, el nombre de la hoja 1. Pero le estoy diciendo que elimine las primeras 2 filas. Entonces me va a eliminar, o en este caso no me va a leer, entonces me comienza a leer a partir de... entonces me quita esas dos filas. Entonces vemos ahora en View, me ha leído correctamente mis datos. Ahora, lo que sucede es que a veces nosotros trabajamos en Excel, tenemos las hojas partidas por diversas formas, porque digamos nos sirven para diversos procesos, entonces nos conviene tener las hojas separadas. Pero siempre tenemos, o a veces queremos vincular la información de esta hoja con esta otra información. Entonces, usamos un identificador en común. En este caso, el identificador en común se conoce como, está como transacción, que sería el número de la transacción. Entonces, es nuestro identificador en común. Entonces, en Excel nos sirve tenerlas así. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un análisis más profundo en R, nosotros necesitamos unir esas hojas. En este caso, he leído las 2 hojas por separado. La información de la hoja 1 se encuentra en data.excel y en la hoja de la 2 se encuentra en data.excel 2. Bueno, ¿cómo puedo hacer para unir esas 2 tablas? Mediante un identificador. Bueno, entonces la ventaja de R es que tiene una infinidad. Las personas se han encargado de desarrollar una infinidad de funciones. Entonces tenemos la función MER. Entonces la función MER me sirve para unir 2 data frame, 2 tablas. Entonces me pide XY, que XY serían las tablas que deseo unir. Y luego tengo sus argumentos. ¿O qué es lo que deseo hacer? Deseo intersectar en función de nombres. Entonces él va a buscar todos los que tienen los nombres comunes y los va a intersectar. Y únicamente me va a unir las tablas en función de esa intersección. O bien lo puedo hacer utilizando, digamos, una columna específica que tienen en común ambas tablas. En este caso, estoy usando
by X, que corresponde a la columna del argumento X, que sería data.excel, que es transacción, y by.y, que sería la columna que en este caso es la misma que está en la tabla Excel 2. Bueno. Si se hubiera llamado distinta, solo ponemos el nombre de la columna. No hay necesidad de que se llamen igual. Lo importante es que tengan el mismo identificador para poder hacer la unión. Entonces, hacemos la unión. Aquí ya tenemos en el objeto unión, tenemos la base de datos unificada. Entonces, la podemos visualizar acá. Tenemos la columna transacción. Y acá tenemos ya todas las columnas. Entonces, eso me permite poder hacer análisis. Entonces, por ejemplo, generalmente las bases de datos tienen estructuras, entonces las separan por ventanas o, digamos, cuadros. Entonces, igual podemos podemos unir estos datos en función de una columna en común. Los amantes de los sistemas de información geográfica lo tomarán como un join, hacen una unión. Entonces, para eso usamos merge. Bueno, ¿qué pasa si yo no le doy los argumentos? Bueno, yo también puedo indicar solo XY sin indicarle qué columna es la que va a seleccionar. Bueno, ¿y cómo hace la unión? Bueno, para poder hacer eso, la columna identificador común debe estar en la primera columna. O sea, en este caso, tanto en la hoja 1 como en data, nosotros tenemos el identificador en la primera columna. Entonces, como está en la primera columna, no necesito indicarle cuál es el nombre de la columna que va a utilizar para hacer la unión. Entonces, acá también nos hizo la unión porque estaba en la primera columna en ambas tablas el identificador. Si no hubiera estado en la primera columna, no nos hubiera generado nada. Bueno. Esto es para hacer uniones, unificar y poder tener nuestras bases de datos. También podemos importar bases de datos. Por ejemplo, a veces nos pasan que hacemos una encuesta y el análisis está en una base de datos de SPSS o SAS o Stata u Octave. Entonces hay paquetes o hay librerías que ya me permiten importar ese tipo de datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros ingresamos al INE, vamos a ver que solo me permiten un momento. Disculpe. Bueno, pues sí. Entonces nosotros podemos tener, digamos, les decía, si entramos al INE, el INE tiene algunas bases de datos que algunas están en CSV, otras están en Excel, otras las encontramos en SPS y otras solamente. Si entramos a ver el censo nacional, vamos a ver que la podemos encontrar en CSV, en SPSS y las podemos encontrar en CSV.
Entonces, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, la librería Haven, que me permite abrir o importar archivos de SAS. Entonces vamos a instalar el paquete Haven. Entonces, vamos a leer esta base de datos que se llama SAS7DAT, que es proveniente de SAS. Entonces le damos read-SAS, cargamos la librería y veamos cómo funciona. Entonces, la estructura de importar datos es similar, a pesar de que son nuevos paquetes, pero mantienen casi que la misma estructura. Nombre del archivo, si queremos omitir algunas líneas, cuál es el número máximo que vamos a llamar, etc. Entonces, en este caso estamos llamando la base de datos de SAS. Vamos a ver, acá tenemos la estructura y lo que tenemos relacionado con esa base de datos. Entonces tenemos los años y nuestras variables. Y acá lo que tenemos son los títulos de cada una de esas variables. Entonces, digamos, ya no es un impedimento poder tener acceso a algún análisis que se haya hecho en SAS. Podemos ver la estructura. En este caso, tenemos una estructura numérica. Y tenemos, digamos que los atributos, en este caso los nombres de las columnas, son del tipo carácter. Podemos llamar información de Stata, que es otro tipo de software para análisis estadístico, utilizando el paquete Foreign. Entonces, para eso lo tenemos que instalar. Luego, le quitamos el comentario, instalamos y luego lo volvemos a poner para que no cada vez que lo ejecutemos nos esté instalando nuevamente. Cargamos la librería. Esta es una librería, de hecho, que me permite leer varios archivos. Entonces puedo leer archivos, en este caso, no solo leer, sino también puedo guardar entonces acá están, entonces puedo leer una serie de archivos o puedo leer incluso archivos de EPI Infodata, puedo leer DBFs, que es, digamos, un tipo de base de datos antigua, que también la podemos abrir en Excel, DBF4. Puedo leer archivos de Octave, SPS, archivos de S, de Minitab, por ejemplo, que es un software de análisis estadístico. ¿Y de qué otro? Bueno, podemos leer de SAS, pero para el tipo .ssd. Entonces son bases de datos que podemos leer. Y también podemos escribir o exportar, digamos, a algunos formatos o algunas bases de datos. Yo, si no estoy mal, creo que la de Infostat, creo que es esta. DBF2. No recuerdo ahorita, pero creo que con esta podemos leer Infostat. Bueno, entonces acá podemos leer los datos, en este caso de carsdata.dt, que es, digamos, un tipo de dato de Stata, y acá podemos visualizar ya sus datos. Bueno, entonces vamos a hacer algunos análisis de estadísticos. Vamos a instalar Psych.
Bueno, yo no recuerdo si este está predefinido dentro del... No. Entonces le damos a instalar dentro de los paquetes. Y cargamos la librería. Bueno, en este caso no vamos a cargar la librería, sino que vamos a ver unos comandos que nos pueden ser útiles. Entonces, cuando nosotros no queremos cargar todas las funciones de una librería, únicamente ponemos el nombre del paquete y colocamos 2 puntos. Entonces, seguido de los 2 puntos, vamos a poner el nombre de la función que nosotros deseamos utilizar. En este caso, esta función lo que hace es un análisis o una estadística descriptiva básica y se la va a realizar a toda la base de datos de CARS Stata. Entonces, acá tengo las variables speed y distancia. Y me dice cuántos datos tengo, cuál es su media, su desviación estándar, su mediana. Me saca la media, pero donde me elimina los extremos. Entonces, por eso es que esta media no es igual que esta, porque esta fue la media de todos los datos y esta media me está eliminando un porcentaje de ambas colas, tanto valores extremos máximos como valores extremos mínimos. Me hace un análisis MAD, que es ahorita se me fue el nombre, que es a partir de las medianas. Igual es no recuerdo ahorita cómo se saca. Tenemos el valor mínimo, el valor máximo, su rango, tenemos el coeficiente de asimetría y tenemos la kurtosis y tenemos el error estándar. Bueno, entonces es básicamente un análisis básico. Por ejemplo, si nosotros no queremos que me saque, en este caso, el análisis de asimetría, le indico que en un argumento que no quiero el análisis de asimetría. Entonces, en este caso, únicamente me está cuantificando la media, la desviación estándar, mínimo, máximo, rango y el error estándar. Por ejemplo, le puedo indicar que me dé algunos percentiles. Uso el argumento quant y le digo qué percentiles quiero. En este caso le estoy diciendo que quiero el percentil 10, el 25 primer cuartil, el 75 tercer cuartil y el 90. Entonces, aparte del análisis básico, me devuelve cuáles son los valores de los percentiles. Entonces, es información que la podemos almacenar en un objeto. En este caso, únicamente la estoy visualizando. Pero podemos almacenarla en un objeto. En este caso, le vamos a poner resultados descriptivos. Entonces, ¿cómo guardamos en un objeto? En un objeto podemos guardar usando signo mayor y el guión, que de esta forma estamos asignando los resultados de esta función a este objeto. O bien lo podemos hacer con el igual. Esto ya queda a criterio de cada uno, como lo quiera hacer. Por ejemplo, en lo particular me gusta de esta forma.
Entonces acá, perdón. Entonces acá hemos guardado un objeto que nosotros lo podemos encontrar acá, que se llama ResDesk. Bueno, no se ve. Pero lo tenemos almacenado en un objeto. Entonces, si queremos ver los resultados, solo nombramos el objeto y me va a mostrar en este caso mi tabla con los resultados. Si yo quiero guardar esos resultados, entonces vamos a guardar los resultados. Para guardar write.csv, entonces lo puedo exportar a CSV. En este caso estoy usando el paquete de utils que viene preinstalado con R, pero también puedo utilizar las funciones de otros paquetes, en este caso foreign, que está precargado, digamos, que este lo cargamos hace un momento, y vamos a encontrar una serie de formatos a los cuales podemos exportar. Por ejemplo, podemos exportar a Stata, a SAS, a SPS u otros formatos. En este caso yo lo voy a exportar a CSV. Entonces en CSV necesito poner el nombre del paquete del objeto donde tengo almacenado mis resultados. ¿Cómo se va a llamar el archivo? Le voy a poner resultados CARS, que es un CSV. Y únicamente. Entonces me va a guardar toda la data completa. Entonces nos venimos y debería aparecer acá resultados CARS, que este es mi directorio de trabajo. Entonces, si ustedes ven, acá tengo, bueno, si ustedes tienen preconfigurado Excel para que lea el CSV, lo van a poder visualizar ahí. Entonces, acá tenemos ya los datos. Si ustedes lo quisieran exportar o guardar. Podemos leer data de SPS, siempre usando foreign. Acá, por ejemplo, me dio un error donde dice que no encuentra la función read SPS. Eso es porque cuando instalamos el paquete FASIC me reinició todo, entonces me desactivó las librerías que tenía activas. Entonces no es de asustarse. Solo es de leer aquí en rojo qué es lo que me está diciendo. Me dijo error, pero me está diciendo que no encontró la función. Entonces vamos a cargar, en este caso, la librería foreign. Le damos control enter para poderla visualizar. Bueno. Ahora, ¿qué pasa aquí con foreign, con los datos de SPS? Que en realidad lo que hizo fue que no me cargó una tabla, sino lo que me cargó fue una lista. Entonces acá tengo una lista con toda la información. Bueno, podemos trabajar en listas, pero realmente lo que me es útil es un data frame para poder usarlo en ggplot. Entonces podemos verificar, hay funciones que me sirven para verificar, hacemos preguntas, es un data frame, entonces me va a decir false. Me está diciendo que no es un data frame, entonces le pregunto, ¿es una lista? Me está diciendo que sí, o sea, los datos que tengo es una lista. Y aquí la clase me está diciendo que es una lista. Bueno, ¿qué fue lo que pasó cuando leí
puse únicamente el nombre del archivo del SPS. Entonces, como les digo, siempre que usemos una función nueva, hay que ver cuáles son los argumentos. Resulta que aquí tengo un argumento que se llama true data frame, o sea, convertir a un data frame, entonces me aparece aquí como falso. Entonces yo puedo obligar que no me lo lea como una lista, sino que cuando lo lea me lo transforme o me lo convierta en un data frame. Entonces le doy aquí true. Y esta es la forma en la que está estructurada las bases de datos del SPS. Entonces ya le colocamos aquí el argumento true. Y como les digo, también hay otro tipo de argumentos, por ejemplo, cuál es el uso de no data, etc. Entonces ahora pregunto si es un data frame, me dice que sí, ya es un data frame, entonces ya lo puedo visualizar, acá. Entonces acá tengo la estructura de mi base de datos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden bajar ya los datos ahí en el INE, van a encontrar que hay varias bases de datos que se encuentran en formato de SPS. Entonces podemos utilizarlos y trabajar. Igual los de el Censo Nacional, ustedes van a encontrar toda la base de datos en SPSS. Ahora, algo que sí nos van a necesitar para ese tipo de bases de datos es una máquina potente, porque estamos hablando de millones de datos. Bueno, también podemos, por ejemplo, tener información almacenada en algún repositorio como es Dropbox. En este caso tengo acá una base de datos que es Iris. Entonces ustedes pueden tener ahí en su Dropbox sus bases de datos y solo llamarlas cuando las necesiten. Entonces vamos a usar el comando download file. Entonces lo que va a hacer es descargar el archivo. Ahora, algo muy importante es que esos archivos deben de estar en una carpeta que debe de tener, digamos, disponible al público, para que solo tener la ruta podamos descargar, para que no nos esté pidiendo contraseñas o qué sé yo. Entonces, vamos a descargar el archivo y le vamos a poner acá el de nombre iris.csv y lo vamos a descargar por el método de getWD. Entonces, de esta forma podemos descargar archivos que se encuentran en la web. Entonces, en vez de poner acá, aquí ponemos la ruta donde se encuentra ese CSV. Por ejemplo, ya hoy en día ya hay muchas páginas que comparten a través de sus tablas, digamos, y podemos copiar esas tablas para hacer algún tipo de análisis. Entonces le damos descargar. Entonces, si nos vamos, tiene que haber un archivo que se llama iris.csv. Y vamos a encontrar toda esa información. Entonces, vamos a leer. ¿Sí? ¿Preguntas? Me da un error ahorita. Gracias, Nick. ¿Qué error le da? Se lo pegué en el chat.
puede ser, bueno, puede ser por dos, puede ser que les haya, digamos, las restricciones de Windows, puede ser por algún antivirus también que no les deje descargar. No sé a los demás si a todos les salió, solo a este grupo fue que les dio el mismo error. Esto es más que todo porque, digamos, está en HTTPS, que tiene, digamos, como el factor de seguridad. Entonces, dependiendo la versión también de su Windows, puede ser que le esté dando el error por eso. De acuerdo, yo creo que sí es un problema de antivirus. Ok. Entonces, digamos, pero igual, el archivo creo que se los dejé ahí Si no, ustedes pueden copiar el link y bajarlo, digamos, a través de la web, digamos, de manera manual. Ya lo hacen, digamos, desde la web. Eso es, digamos, para ahorrarnos la parte de hacerlo desde la web. Entonces, ahora cargamos la base de datos Iris. Entonces, acá lo que me interesa es que vean cómo está la estructura aquí en Excel. Tenemos las columnas, que es la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Y tenemos las especies. Y en este caso tenemos 3 especies, que sería vesicolor, virgínica y setosa, y cada especie tiene 50 observaciones. Bueno. Entonces, nosotros podemos utilizar nuevamente la función de script by, solo que ahora vamos a usar otra que se llama de script by para hacer un análisis descriptivo. Entonces, le estamos indicando cuál es nuestra base de datos, pero noten acá la posición de la columna 5. 1, 2, 3, 4, 5. Que la he puesto con negativo. Bueno, eso la he puesto con negativo porque le estoy diciendo a la función, o en este caso, que obvie la columna 5. Eso es porque no son datos numéricos, sino que son datos alfanuméricos. Y si no, me va a dar un error. Entonces, le he puesto el signo menos para que obvie del análisis. Básicamente lo que hace es eliminar esa columna del análisis. Luego estoy usando el argumento group, que es para decir que los datos están agrupados. Entonces, ¿cómo le voy a decir que están agrupados? Están agrupados en función de las especies. Entonces le estoy diciendo acá datos especies, datos iris especies. Entonces le estoy diciendo en qué columna están las categorías. Y acá únicamente le estoy pidiendo que me saque el análisis descriptivo y que le sume el primer tercil y el segundo tercil al análisis. Entonces, notemos acá que me hace el análisis para el grupo setosa, me hace todas las variables y me hace todo el análisis estadístico, toda la estadística descriptiva. Luego para vesicolor, el grupo vesicolor y el grupo virgínica. Entonces ya tengo mi estadística descriptiva para cada grupo. Voy a repetir ese proceso, pero lo voy a guardar en un objeto que se llama resultados. Porque, digamos, el chiste de esto es hacer el análisis y poder exportar los resultados. Pero, ¿cómo se guardan los resultados o en qué formato están los resultados?
Entonces, acá los resultados vemos que están en tablas, pero también vemos que están separados por grupos. Una consulta. Esta base de datos es la misma que dice que si se llama el Data Iris. Ahorita, Iris se llama. Si se llama como Data Iris de una vez como comando. Ah, sí, es la misma base, sí. La misma base de datos. Para los que no pudieron bajar el archivo, pueden poner acá, vamos a sustituir. Vamos a llamar data Iris y aquí vamos a poner Iris. Para que tengan la base de datos. La misma. Muchas gracias. Para los que pudieron hacerlo, no hay problema. A los que no, podemos hacer esto. Bueno, entonces les decía, aquí estamos guardando los resultados del análisis en un objeto que se llama resultados, pero es una lista. Entonces puedo preguntar, ¿es una lista? Me dice que sí. Entonces las listas si ustedes ven, yo llamo aquí resultados, me va a mostrar lo mismo. Pero las listas voy a utilizar doble corchete para poder llamar un objeto. Entonces, por ejemplo, doble corchete 1 me va a servir para llamar la información que está en la lista en la posición 1. Entonces, en la posición 1 tengo una tabla que corresponde a setosa. Entonces tengo la tabla de setosa. En la posición 2 tengo la tabla que corresponde a vesicolor. Y en la tabla 3 lo que tengo es la tabla que corresponde a virgínica. Puedo utilizar algunos comandos como length para que me evalúe cuántos objetos hay cuántos elementos hay dentro de un objeto. Aquí tengo mal esto. ¿Cuántos elementos? En este caso, las listas tienen una característica particular, que en las listas podemos tener vectores, matrices, data frames, figuras. Bueno, entonces una lista admite cualquier tipo. Una lista también es un vector, pero admite más información. Entonces, con length me está diciendo que yo tengo 3 elementos. En este caso, los 3 elementos son las 3 tablas. Yo creo que me adelanté, me emocioné. Sí. Entonces, tengo los 3 elementos, que serían las 3 tablas que corresponden a, en este caso, cada especie, al análisis de cada especie. Entonces, aquí tengo con doble corchete, como estamos trabajando en una lista, con doble corchete puedo ver la posición, la información que hay en cada posición o en cada elemento de esa lista. Entonces acá podemos ver las tablas. Bueno, entonces resulta que cuando estamos en R, nosotros hacemos análisis. Por ejemplo, si yo quiero llevar esto a hacer un análisis, hago mi análisis estadístico y después quiero hacer una gráfica, yo necesito consolidar esta información en una tabla, un data frame. Entonces, vamos a utilizar una serie de funciones que me van a permitir hacer ese tipo de análisis. En R, nosotros podemos trabajar iteraciones usando for, usando while, utilizando otras funciones, como en ese caso es supply, lapply, mapply, tapply, apply, y vamos a encontrar una serie de funciones que me permiten hacer también ese tipo de iteraciones. Entonces,
supply es una función que me permite ingresar una lista y va a operar, digamos, si esa lista, cada elemento tiene la misma estructura, si todos los elementos de esa lista tienen la misma estructura, yo puedo realizar un análisis. Por ejemplo, lo que tenemos son tablas. En este caso, son 3 elementos y los 3 elementos son tablas y las 3 tablas, en este caso, tienen las mismas columnas y las mismas filas. Entonces, con supply, vamos a ver aquí qué es lo que hace supply. Entonces, supply y la apply son similares. Lo que admiten en sus argumentos es una lista, o es un vector, una lista. O sea, puede ser un vector o una lista. Entonces, la diferencia es lo que me devuelve. Por ejemplo, la apply me pide los mismos argumentos, pero me va a devolver una lista. O sea, yo ingreso una lista o un vector y él me devuelve los resultados en una lista. Supply, ingreso un vector o una lista, hago la operación y lo que me va a devolver es un vector. Apply lo que hace es similar, solo que él no me devuelve, él me va a devolver un arrays o un arreglo. Entonces, dependiendo qué es lo que quiero hacer, así va a ser como voy a utilizar estas 3 funciones. Entonces, supply, yo le estoy ingresando una lista, perdón, aquí tengo hola, vamos a cambiar ese hola, estaba haciendo las pruebas por resultados, y voy a usar la función nrow. Si se recuerdan, nrow lo que hace es contar el número de filas. En este caso me va a contar cuántas filas tengo en cada uno de los elementos. Entonces, me tendrían que salir 4, ¿ven? Entonces, Setosa tiene 4, Vesicolor tiene 4 y Virgínica tiene 4. Entonces, eso es lo que me hace supply. Entonces, vamos a almacenar esos resultados que se van a llamar variables, van a ser el número de variables. Vamos a guardar ahorita el nombre de las variables. Si ustedes ven, cada tabla tiene un nombre, pero ese nombre no pertenece a una columna, sino que simplemente es el nombre que tiene esa fila. Entonces vamos a usar supply y vamos a usar la función row.names para extraer los nombres de las filas. Entonces, si nos vamos a variables, al objeto variables, lo que tengo es, en este caso, una tabla donde tengo los nombres de las variables. Entonces, ahorita de ese nombre, de esta tabla, lo que me interesa es tener un vector que se va a repetir. Si se dan cuenta, aquí se repite 4 veces. Entonces voy a poner la posición 1, que corresponde, estoy concatenando la columna 1, la columna 2 y la columna 3 en variable 2. Entonces, variable 2, ahora lo que es un vector. Es una línea. Es una línea que está compuesta por estas variables. Entonces, es lineal. Acá lo puede trabajar de 2 formas. En este caso puse la columna de cada una. O bien, puedo usar la función rep, que es repetir. Entonces, le pido que repita 3 veces lo de la columna 1. Entonces me da exactamente lo mismo. ¿Alguna pregunta? Aprovechamos el momento, ingeniero Walter, para
prácticamente hacer ya un resumen de la actividad. Estamos ya sobre el Ok. minuto 120, así que pues para hacer ya el cierre, ¿verdad, ingeniero? Gracias. Ok. Entonces, acá solo voy a terminar estas 4 funciones y vemos. Acá lo que tenemos es la variable, en este caso, el objeto variables, y ahorita lo que vamos a extraer es el nombre de las especies. Con la función do.cal, lo que vamos a hacer es que vamos a colapsar esta lista y vamos a usar la función rbind para unir las 3 tablas en una. Entonces estamos unificando. Y al final estamos creando una tabla. Entonces, ¿qué le estamos poniendo? Una columna que se llama especies, donde estoy repitiendo el nombre de las especies 4 veces. Y tengo una columna que se va a llamar var, donde va a tener las variables. Y en este caso, lo que unificamos. Y acá podemos ver ya los resultados. Entonces acá tenemos los resultados de especies. Entonces con esto nosotros ya podemos comenzar a trabajar, por ejemplo, hacer gráficos, porque ya tenemos los resultados de nuestras medias o de nuestras desviaciones para cada una de las especies y para cada una de las variables. Entonces ya podemos filtrar, por ejemplo, que quisiéramos solo la media del ancho del sépalo. Para las 3 especies hacemos un filtro en función del ancho del sépalo. O bien, si queremos ver los resultados de cada una de las especies, entonces podemos filtrar. Y esto lo podemos guardar como resultados iris. Entonces lo vamos a guardar, que nos va a servir para el día de mañana. Ya en su casa ustedes pueden hacer, si quieren esto lo miramos mañana rápidamente, que es una iteración para poder, por ejemplo, llamar un grupo de archivos que tienen la misma configuración, por ejemplo, que es muy común. Entonces, eso lo podemos hacer y colapsar. Ustedes, pues, si quieren, pueden hacer las pruebas ahí en su casa y al final van a tener, digamos, un archivo unificado. Bueno, entonces, básicamente el día de hoy vimos cómo importar esas bases de datos y ver un poquito de la estructura. Y ya el día de mañana comenzamos a ver de lleno ggplot, sus funciones y características.